RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos, por aquí les habla Alfredo Romero y estoy en compañía vía internet con Gonzalo y Miop Santomé, ambos del Foro Penal. Estoy llegando, Gonzalo, de Los Teques, del INOF, no había desayunado, por lo tanto aquí me tomo el atrevimiento de por lo menos tomamos un café, porque desde las 6 de la mañana salimos al INOF. En Los Teques, estoy regresando, estuve en compañía de Jesús Marcano, conocido como el abuelo, coordinador de defensores activos del Foro Penal, a Estefanía Migliorini, también Sheila de las defensores activos de Los Teques, y acompañamos también a la familia de Mauri Carrero, a la señora María Eugenia, la madre, al padre Gustavo, y a una amiga de Mauri, una vecina. Fuimos a Los Teques precisamente al INOF porque a Mauri Carrero desde el viernes pasado, de una manera además sin notificación, de una manera arbitraria, la trasladaron al INOF y no había recibido No sé si me escuchan, creo que Alfredo perdió la señal. Sí, en efecto, Alfredo perdió la señal. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. En efecto, estábamos conversando ahora, estamos empezando nuestra conversación del día de hoy con una breve reseña que nos iba a hacer Alfredo de lo que fue su visita de hoy para el INOF, para el Instituto Nacional de Orientación Femenina, centro de reclusión al que fue trasladada indebidamente, sin cumplir pues con los parámetros de ley, la ciudadana, la presa política Mauri Carrero. Quería que Alfredo nos comentara un poquito cómo estaba esa situación. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de estos temas. Perdón, no te escucho, Caterín. ¿Está quién, perdón, en línea? No te escuché. Kerlin Sánchez, está bien. Sí, bueno, vamos a hablar también un poco con Kerlin, vamos a hablar un poco de la situación de José Alberto Marulanda. Hoy está cumpliendo José Alberto Marulanda 2 años injustamente detenido, y eso pues tiene unas implicaciones importantes, porque desde el punto de vista legal en nuestro país no se puede mantener la detención preventiva por más de 2 años. Es decir, una vez que han transcurrido 2 años, una persona que ha sido detenida y no ha ni siquiera avanzado a juicio, pues lo correspondiente, lo que toca es ordenar su excarcelación, ¿no? Entonces, bueno, estamos básicamente en estos momentos, en estas situaciones. Vamos a conversar de todos estos temas en este momento. Alfredo, ¿estás de nuevo en línea? ¿Cómo estás? Sí, se cayó. No sabía si era en la radio o era aquí. Bueno, les decía... Nos quedamos, Alfredo, en que habías ido al INOF y que ibas a hacernos un breve reporte de qué fue lo que sucedió entonces con Mauri Carrero. Tenemos a Kerlin Sánchez en línea también. Todavía no ha hablado, pero bueno, para que sepas entonces, para que te ubiques en el contexto del programa ahora. Ok, bueno, decía Gonzalo y a los que nos escuchan, y Kerlin también, que estaba en el INOF. Recuérdense que el INOF queda en Los Teques. Pues llegar allá, no solo por el tema de la gasolina, sino incluso que hay que ir por la carretera de los Viejas de Los Teques, etcétera, ha sido complicado. Sin embargo, debo siempre agradecer al equipo nuestro de voluntarios que apoyan en estas actividades. Bueno,
El hecho es, como les decía, que Mauri Carrero fue trasladada el viernes pasado desde el DGCIM. Ella está presa desde el 2 de abril por un allanamiento, luego de un allanamiento en su casa a las 4 de la mañana en Prados del Este. Y pues fue llevada al DGCIM y ahora trasladada sin notificación alguna al INOF. No hay acceso a ella de abogados ni de familiares, y no le había llegado, por información que habíamos tenido, no le había llegado pues kit de limpieza, es decir, para que sepan, papel toalé, toalla sanitaria, cepillo de dientes, jabón, champú, ese tipo de cosas. Y bueno, y ella está aislada en este momento, quiero decirles, porque está en esto que llaman ahora un periodo de, ya no de adaptación como antes había en estas cárceles, sino que es el periodo de, digamos, de una cuarentena previa antes de entrar a la población carcelaria en virtud del coronavirus. Entonces ella está aislada totalmente. Sin embargo, bueno, estuvimos allá, hablamos con los custodios del INOF, preguntamos incluso si nos permitían acceder a ella, poder conversar, y no lo permiten, pero acompañamos a los familiares para dejarle una serie de insumos allí, ¿no? Bueno, eso fue lo que se hizo hoy. Era también un poco saber de las condiciones de ella. Bueno, siempre nos dice que ella está bien, sin embargo, bueno, no podemos realmente verificar o certificar eso porque no hemos tenido acceso a ella. Eso es algo, Gonzalo, que quería que discutiéramos luego de darle también un poco la bienvenida a Kerlin, pero discutir un poco esta falta de acceso a la justicia que se ha tenido ya de manera más radical por la justificación del coronavirus. No puede ser que la justicia pues quede totalmente doblegada por una situación de este tipo, y que las libertades que debían ser prioritarias y no pueden, pues de alguna manera, tampoco la libertad de estar por encima, digamos por debajo, por decirlo, de un decreto de cuarentena, y lamentablemente es así, porque si no hay acceso a la justicia, no hay acceso a hablar con los presos, ¿cómo se les puede defender? Y tampoco hay acceso a tribunales. Quiero finalizar esta parte, Gonzalo, diciéndote que hoy se vencen los 45 días que tiene la Fiscalía para presentar el acto conclusivo en el caso de Mauri Carrero. Y pues esperemos que ese acto conclusivo pues diga lo cierto, que es que no hay evidencias alguna, y que ordene y que requiera, o que de alguna manera solicite la libertad de Mauri. Entonces, no sé, Gonzalo, si quieres que le demos primero espacio a Kerlin, o quieres dar un comentario sobre esto que estamos hablando previamente, y nos presentas a Kerlin, o qué queremos hacer. Bueno, fíjate, justo cuando perdimos la señal, Alfredo, estábamos comentando que además de esos 45 días que tú estás informándonos hoy, que se cumplen para que ya la Fiscalía presente su acto conclusivo en el caso de Mauri Carrero, hoy se cumplen también 2 años de la injusta prisión de José Alberto Marulanda, lo que de acuerdo a las leyes, lo que de acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal Penal debería conducir a que él fuera inmediatamente excarcelado. ¿Por qué? Porque la medida de privación preventiva de la libertad no puede ser manejada como si fuera un castigo, como si fuera una pena anticipada. De hecho, todas estas personas que están en esta situación de detención preventiva tienen derecho a ser tenidas y tratadas como inocentes, de manera tal que lo que correspondería en este caso, ya nuestros abogados del Foro Penal están trabajando en eso, es solicitar lo que se denomina el decaimiento de la medida, es decir, que se acabe esa medida de privación preventiva de la libertad y salga. El problema está en que, como bien tú lo destacas, con esta situación de cuarentena, pues se están materializando muchísimos abusos que afectan todos a nuestro derecho de acceso a la justicia. No se está permitiendo que abogados de ONG, que abogados privados ejerzan sus funciones con respecto a sus defendidos. No hay acceso a los tribunales, no hay acceso a los centros de reclusión, pese a que se han emitido algunas órdenes supuestamente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que los tribunales deben mantenerse activos, particularmente para las situaciones urgentes. Esto en lo material, en lo práctico, no se está concretando, no está pasando, ¿no? Y es una situación bien difícil de la que podemos hablar con más detalle a lo largo de todo este programa. Pero sí, yo creo que es momento de darle la palabra a Kerlin Sánchez, una querida colaboradora nuestra del Estado de Aragua,
para que por favor nos informe un poco cuál es la situación, cómo está el tema del acceso a la justicia de los voluntarios, de los abogados del Foro Penal en esa entidad, y básicamente qué nos puede comentar ella de la situación en general de los derechos humanos con respecto a no solamente el caso de ella, porque tenemos que recordar que Kerlin es esposa de una persona que está presa injustamente, sino de todos estos casos que se están manejando desde el Foro Penal ahí en la entidad. Hola, bueno, quiero adelantarte que mañana cumpleaños Ruperto Sánchez, es su 7º cumpleaños en prisión, y este lunes pasado cumplió precisamente 6 años completos. Este es su 7º cumpleaños, este día 6 años completos en prisión. Bueno, de eso también queríamos hablar, Kerlin. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por este contacto, porque sí, bueno, yo también quería hablar de estos largos 6 años que hemos vivido como familiares, aunque formo parte de la familia Foro Penal como coordinadora de defensores activos del Estado Aragua. También soy familiar de una persona injustamente presa que fue sentenciada, y este viernes pasado pues se cumplieron 6 años. Ruperto fue sentenciado a 7 años y 3 meses. Desde el año pasado su defensa pues ha luchado por lograr el reconteo de sus redenciones para lograr la libertad plena, y en caso pues diferente lograr una medida alternativa del cumplimiento de la pena que le permita una medida menos gravosa y que esté dentro de nuestro hogar, o otra condición pues que nos permita estar cerca a Ruperto, porque él está recluido en la cárcel de La Pica en Maturín. Nosotros vivimos en Maracay, son 9 largas horas de distancia que nos han separado todos estos años, y que afectan realmente a la familia, a los hijos, a nosotros mismos como en nuestro hogar. Pues de verdad siempre hay esa necesidad. Mañana, que es el cumpleaños de Ruperto, es fuerte. Lo que pasa es que uno aprende a sacar de estas tragedias fortaleza para vivir y saca enseñanzas, aprendizaje, pero no es fácil cuando uno le tiene que decir a los hijos que independientemente que hayan tenido un padre que toda la vida les haya hablado de rectitud, de honestidad, de amor a Venezuela, que les hablaba a sus hijos de Dios, pues llegó un día que tuvieron que irlo a visitar a una cárcel. Entonces estas fechas especiales para nosotros, como los cumpleaños, las navidades, las graduaciones, las premiaciones deportivas, las premiaciones académicas, se convierten en una fecha que a veces tiene un dejo agridulce, porque sin lugar a dudas esa persona que representa un pilar junto a la madre, pues que es el padre, no está. Entonces es esa parte humana de la que a veces uno no habla, porque siempre tenemos que hacer la denuncia de los retardos procesales, de las injusticias o de esos tratos inhumanos, vejatorios en las requisas. Uno a veces se enfoca en eso, pero también hay una parte humana que nos afecta totalmente, porque hay hijos, porque hay sentimientos, y sentimientos que gracias a Dios pues nos han fortalecido como familia, nos han unido cada día más, y bueno, es importante nosotros también hacer el recuerdo de que, bueno, ahorita que es su 7º cumpleaños, habían pasado 5 días de Ruperto haber estado detenido cuando cumplió su primer año en prisión, y nosotros decíamos, bueno, este va a ser el último de esta injusticia, y ya han pasado 7. Entonces, de verdad es muy, muy duro, pero bueno, uno con la mano de Dios y la fortaleza, los principios y valores que uno también inculca y tiene como base dentro de su formación, pues nos
nos permite seguir adelante con optimismo y sin cansancio seguir denunciando cada uno de los pasos que no se dan dentro de las causas. El deber ser, a veces uno no entiende cómo no se cumple, y más en estos momentos donde también pues estamos pasando esta situación de salud pública mundial que nos afecta y también nos preocupa, sobre todo a todos los familiares de los presos, en especial de los presos políticos que viven una prisión injusta y que también pues corren un riesgo terrible de vida, de estar en unos lugares donde las medidas de salubridad no se cumplen. O sea, ellos normalmente no tienen agua potable, y por supuesto todas las medidas de bioseguridad se hacen muchísimo más difíciles para ellos. Y para nosotros el acceso a llevarle los alimentos en un país donde no hay gasolina, donde estamos tan lejos del lugar donde ellos están recluidos, pues sin lugar a dudas también forma parte de esta tragedia. Entonces, bueno, es un poco complicado esta situación, pero nos levantamos y hacemos todo lo posible. Papá Dios también nos pone ángeles maravillosos, gente, los defensores activos, que somos una sola familia, pues también nos apoyamos unos a otros y nos damos la mano para hacerle sentir al familiar que no están solos y que aquí estamos para apoyarle. Pues los defensores activos hacemos también una labor maravillosa de apoyo al preso y de apoyo a la familia, y eso siempre hay que rescatarlo, porque independientemente de que somos una ONG que presta la asistencia legal gratuita, ¿verdad?, a los familiares, pues también está esa mano humana de los defensores activos que le hacen sentir que no están solos y que estamos aquí para ayudarlos y apoyarlos. Ok, Kerlin, quería, solo para los que nos están escuchando y que no recuerdan bien el caso de Ruperto, si nos puedes dar rápidamente un resumen de las razones por las cuales él está privado de libertad, el tiempo que lleva y quién era él. Ruperto es teniente coronel de la Fuerza Aérea, fue acusado de instigación a la rebelión y en un juicio express en 25 audiencias, pues fueron presentados solamente por fiscalía 92 testigos, a nosotros no se nos permitió ninguno, 92 testigos promovidos por fiscalía que dijeron en sala no haber sido instigados por Ruperto ni por ninguno de los oficiales que estaban acusados junto a él, pero eso no importó, pues independientemente de que ellos hayan dicho que no fueron instigados, Ruperto fue sentenciado por instigación a la rebelión, sin instigados y sin rebelión. Entonces fue sentenciado a 7 años y 3 meses. Además, esa misma noche se le cambió el sitio de reclusión de Ramo Verde a la cárcel de La Pica en Maturín. Y durante todos estos años, pues, hemos vivido la lejanía y un acceso a la justicia muy complicado. Eso que te decía ayer, pues teníamos entendido que luego del cumplimiento de 3/4 de la pena, él podía ser beneficiario de una medida sustitutiva del cumplimiento de la pena y eso no sucede, eso no pasa, no en estos momentos. Pues desde el año pasado, desde octubre, no hay acceso a la corte marcial, ha sido bien complicado llegar hasta allá y no hay respuesta de todas las peticiones, de los escritos que hacen los abogados solicitando lo que corresponde. Entonces, bueno, sabes, uno a veces, que en mi caso no soy abogado, soy odontólogo, me quedo esperando
esa respuesta netamente como familiar, como esa esposa que dice dónde está la justicia, y es lo que todos queremos. Los familiares de los presos políticos somos seres humanos a los que nos cambió la vida en un segundo, porque en nuestro caso, pues Ruperto, una persona de verdad muy, muy formal, una persona muy fuerte de carácter. Yo siempre decía, él es militar, es una persona seria, una persona recta, una persona de principios, de valores, que amaba acompañar a sus hijos a todas las actividades deportivas. Yo no me encargaba de eso, yo me encargaba de ir a mi consultorio, pero él se ocupaba de esa parte hermosa del deporte, la parte académica. Un hombre, junto a mí, que fuimos exigentes, y gracias a Dios nuestros hijos, brillantes alumnos, gracias a Dios, que inclusive a pesar de esta situación tan dolorosa, pues es la forma de ellos de mostrarle a papá que ellos están fuertes, que están esperando y que siguen esas enseñanzas de él, pues dando lo mejor desde su nivel, que son sus estudios, y es para retribuirle este sacrificio que él ha llevado durante estos años de estar lejos injustamente. Entonces, bueno, en la parte legal estamos esperando una medida alternativa que nos pueda traer de vuelta a Ruperto, o el conteo de sus redenciones para que pueda salir con libertad plena. Eso es lo que estamos esperando. Fíjate, Kerlin, esto que tú estás destacando es bien importante. Gonzalo, ¿cómo estás? Mira, porque una de las cosas que nosotros hemos visto, que es como una especie de patrón que se repite continuamente en los casos de presos y de persecución política en general, es que las normas legales como que pasan a una especie de segundo o tercer plano, donde definitivamente los jueces, los fiscales y las autoridades mismas penitenciarias, pues como que no se sienten atados a esas leyes, ¿no? En el caso de Ruperto es evidente que le corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena en prisión, pero no porque lo diga ni siquiera el Foro Penal, no porque lo diga Kerlin, no porque lo diga Gonzalo o Alfredo, sino porque lo dice el Código Orgánico Penitenciario, que fue promulgado por este mismo gobierno. Allí se dice claramente que después de cumplido un término determinado de la condena, en este caso los 3/4 de la condena, ya él debería tener derecho de manera definitiva y clara a salir de la prisión y a cumplir lo que le resta de la condena de maneras distintas de la de estar recluido, ¿no? Pero fíjate, se hacen en efecto solicitudes continuas sobre este tema y no se responden. Es que ni siquiera se les da la negativa, es que no se responden. Eso yo lo traigo a colación porque quienes nos estén escuchando y viendo ahora tienen que entender un poco cuál es el nivel de perverso surrealismo en el que nosotros nos estamos moviendo en estos casos. Por eso es que estos casos en realidad no pueden ser categorizados como casos jurídicos, pese a que el poder se empeñe en decir otra cosa. Son casos definitivamente en los que lo jurídico pareciera no tener ningún peso, por lo menos a nivel nacional, a nivel local, y lo que tiene peso, lo que tiene pegada, es lo político, porque la única razón por la que Ruperto esté hoy cumpliendo años en prisión es una razón política, no es una razón jurídica. Es lo mismo que ocurre con todos y cada uno de los demás casos de los presos políticos en este país. Nosotros tenemos, por ejemplo, presos políticos con boleta de excarcelación, emitida ya casi un año, hace casi un año, y esa boleta de excarcelación pues sencillamente no se respeta. Ese es el caso, por ejemplo, lo menciono, de Antonia Turbay. Antonia Turbay está en el SEBIN recluida, tiene boleta de excarcelación desde julio del año pasado y no sale de allí. No hay manera de que el SEBIN obedezca esa orden que le impartió un tribunal, y cuando vas al tribunal además a reclamarle, el tribunal te dice que ya no puede hacer nada más. Y así sucesivamente tenemos muchos casos incluso de personas que ya han cumplido su pena en la totalidad y no hay manera de que les cumplan la orden de excarcelación, lo que dice la ley, porque muchas veces la gente cree que es que uno está pidiendo un favor. No, uno lo que está pidiendo es que se cumpla la ley. Y eso que tú destacas, además, todo lo que nos contaste, Kerlin, es bien importante, porque nos refleja una realidad con la que pocas personas tienen contacto diario, que es la realidad de que cuando a una persona se la mete injustamente presa, no se la mete solamente a ella presa, está toda su familia con él.
Toda su familia sufre esa presión, los hijos, las esposas, los esposos, los hermanos, los padres, las madres, todos ellos sufren esa prisión. Eso viola incluso, por cierto, un principio constitucional que es el principio de intrascendencia de la pena. Es decir, la pena en todo caso solo puede afectar a la persona que está condenada, no a todos los demás. Y eso es algo que lamentablemente también ocurre en nuestro país. Por eso a mí me parece tan importante tu testimonio, Kerlin, porque nos refleja en tus palabras y de manera muy clara cuál es la realidad de lo que se vive, por qué es que nosotros luchamos contra estas cosas. Y sobre todo en este contexto y en este momento nos refleja cuáles son las dificultades graves que tenemos. Están prohibidas las visitas de abogados y familiares. No hay gasolina. Vas a un tribunal y el tribunal no te abre la puerta. No hay tribunal que te atienda tu petición. Y así sucesivamente vas a los órganos del poder público, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, y cuando están abiertos no tienen atención al público, si es que no están cerrados, porque eso es otra cosa que está pasando también bastante ahora. Entonces, uno de nuestros reclamos fundamentales es el de hacer un llamado al gobierno para que de alguna manera preste atención a que la justicia es un servicio básico, es un servicio esencial también, y no pueden hacer a costa del estado de excepción, porque además se lo prohíbe la Constitución, lo que les dé la gana, sobre todo con la gente que está presa. Pero nos está diciendo Catherine que ya tenemos que ir a un corte. Kerlin, espero que te quedes un momentico ya después con nosotros para despedirte y para comentarnos un poquito tu reflexión sobre esto. Pero bueno, aquí estamos Alfredo Romero, Gonzalo Imiao, Kerlin Sánchez, estamos para todos ustedes. Desde Aquí se habla libertad, RCR 750M. Los esperamos ya después del corte. Gracias. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Informe RCR presenta titulares. DirecTV Venezuela emitió un comunicado en el que expresa que la decisión de no seguir transmitiendo en el país no le fue consultada, sino que fue tomada por el equipo de liderazgo en Estados Unidos. En los últimos 2 meses, las fallas en el suministro eléctrico en Venezuela aumentaron 11,2%, según las cifras de la última actualización de la encuesta nacional sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país. José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, afirmó que la falta de mantenimiento de las instalaciones que suministran el agua potable en todo el país es lo que está generando su ausencia en los hogares venezolanos. El servicio de agua se ha venido deteriorando a través del tiempo. La ciudad recibe la mitad del agua que recibía hace 20 años atrás. La ciudad en el año 98, 99, que fue el último año de nuestra gestión, recibía 20.000 litros por segundo. Y esos mismos sistemas sin obras nuevas podrían duplicar la cantidad de agua que está recibiendo la ciudad, que en este momento está alrededor de los 10.000 litros por segundo. A eso se agrega que ha habido un accidente eléctrico que está asociado con que las protecciones de una estación muy importante no funcionaron, fallaron, es una falla de mantenimiento grave y eso produjo un incendio en los tableros y los interruptores de media, y efectivamente esa estación ha quedado parcialmente dañada. Más allá de nuestras fronteras, en más de 318.000 se ubicó la cifra de fallecidos por COVID-19 en el mundo. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió hoy a todos los países unir esfuerzos en torno a la Organización Mundial de la Salud para vencer al nuevo coronavirus. Y en el mundo deportivo, en el fútbol italiano, Cristiano Ronaldo regresó hoy al Centro Deportivo del Juventus. 11:35.
Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, Gonzalo y Miop y Alfredo Romero aquí con ustedes en vivo por RCR 750M. Vamos a nos pueden ver por rcr.tv y además a través del canal de YouTube de la emisora en estos momentos. Sí, rcr.tv es el YouTube, es rcr.tv, hay H en directo. Gonzalo, vamos a la máquina. Aquí tenemos las cifras recientes de esta semana. Entonces vamos a la máquina de la represión. La máquina de la represión. De presos políticos esta semana, el número actual es de 402 presos políticos. Superamos la línea de los 400 presos políticos. Estamos dentro de las cifras más altas de presos políticos en una semana. Ha habido un aumento importantísimo de presos políticos. Dentro de ellos hay 26 mujeres, 127 militares y 4 adolescentes. Tenemos en total desde enero de 2014 hasta el presente 15.439 detenciones con fines políticos, de los cuales solo este año ha habido 178 que van sumándose pues al número de presos políticos cuando quedan personas encarceladas. En este momento tenemos desaparecidos forzosamente, es decir, personas que no se sabe de su paradero luego de haber sido detenidas, 10 personas, concretamente 10 personas desaparecidas forzosamente, no se sabe su paradero, y 9.128 personas de las 15.000 detenidas se encuentran todavía con su libertad restringida. Quiere decir que no pueden salir del país en muchos casos, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden dar declaraciones públicas, y 865 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Pues creo que a Kerlin todavía la tenemos en línea, no lo sé. Kerlin, ¿estás todavía allí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Sí. Bueno, Kerlin, estábamos hablando del caso de Ruperto, pero también tú eres una integrante muy importante de la familia del Foro Penal, siendo coordinadora de los defensores activos del Estado Aragua, y Gonzalo aquí presente con nosotros también. Bueno, fíjate que en vez de reducir el número de presos políticos, en vez de reducir la represión en cuarentena, ha venido aumentando. Hemos venido señalando que ha habido detenciones con fines políticas varias, y esto porque a veces se quiere confundir y no es así. Aquí no estamos ni siquiera incluyendo, para que no haya confusiones, hasta ahora ninguna de las personas de esta situación, digamos, que ahora es la que se habla de la incursión en costas venezolanas de determinadas personas, de 2 americanos, etcétera. Ninguna de estas personas está incluida en este aumento de presos políticos. Hasta ahora esto no ha sido calificado porque no hay acceso a estas personas. Al menos nosotros no hemos tenido ni tenemos información clara de quiénes son, de
cómo los detuvieron, en qué circunstancias. Es decir, la única información que se tiene es la información que se ha dicho públicamente, y nosotros tenemos que verificarla. Por lo tanto, ninguna de estas personas está siendo incluida en este aumento de presos políticos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de 24 personas detenidas en el estado Mérida, dentro de las cuales hay 24 en el Vigía, que por protestar por servicios públicos. De estas 24 personas, se encuentran todas privadas de libertad en este momento, y han incrementado en 24 el número de presos políticos. Mérida pasa a ser uno de los estados con el mayor incremento de presos políticos, o uno de los con mayor incremento de presos políticos en el país en esta cuarentena. Tenemos casos como el de Mauri Carrero y otras personas detenidas. Tenemos casos de periodistas o de personas en el área de salud. Por ejemplo, un enfermero en el estado Monagas, que por cierto estamos analizando este caso porque es uno de los casos, con muchos, pero que tenemos que analizar. Estaba hablando el día de ayer con nuestro coordinador coordinador del Foro Penal del Estado Monagas, y me estaba contando pues los detalles de este caso del señor Julio Molinos, que ni siquiera se le ha presentado acusación, lo cual debería darse libertad plena. Es decir, se le detuvo, Gonzalo, y pasándose el tiempo para presentar la acusación o el acto conclusivo de los 45 días, Julio Molinos, y eso fue el 3 de mayo, no fue presentada ninguna acusación, lo que automáticamente procedería, pues claramente, si no hay acusación, es la libertad plena e inmediata. Bueno, ya estamos a 19 de mayo y no se ha presentado la libertad de este individuo. También por eso que decías anteriormente, Gonzalo, este tema del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, les decía que ha aumentado el número de detenciones, el número de presos políticos, y esta situación es preocupante, y estamos haciendo referencia a ello ante la alta comisionada de derechos humanos, que ya se ha señalado del aumento de los presos políticos, pero creemos que es importante que conozca, sino incluso ha empeorado, al menos en términos de cifras, de números también, ¿no? Sí, en efecto, Alfredo, se ha incrementado tanto en cantidad como en intensidad, porque las cosas que están sucediendo en este momento, todas bajo este velo de supuesta excusa de la cuarentena, pues son muy difíciles de manejar, sobre todo desde la perspectiva del acceso a la justicia. Es importante destacar que a veces se nos olvida que incluso durante un estado de alarma, que es uno de los tipos de estado de excepción que existen en nuestro país, no se pueden limitar el derecho a la libertad de manera arbitraria, no se puede incurrir en desaparición forzada de personas, y no se puede limitar el derecho de las personas a estar legalmente asistidas, legalmente defendidas. Tenemos situaciones bien delicadas como las que tú acabas de mencionar. Yo antes, durante el momento en el que lamentablemente te fuiste un momentico de línea, hablaba del caso de José Alberto Marulanda, que cumple hoy 2 años ya en prisión preventiva. Lo que corresponde acá es de inmediato solicitar el decaimiento de su medida preventiva de prisión, pero los tribunales están obstaculizando esta posibilidad, no solamente la circunstancia general de aislamiento, de falta de combustible, de dificultades de movilización, sino además el hecho de que tú llegas al tribunal y a veces los tribunales ni siquiera te abren la puerta para que tú consignes ese tipo de solicitudes que son urgentes. José Alberto Marulanda es un médico, además, que podría estar perfectamente hoy fuera de la cárcel ayudando, apoyando a tantas personas que durante esta pandemia puedan necesitarlo, y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está injustamente preso, y porque además no hay manera legal de solicitar la libertad que en efecto le corresponde, porque está bloqueado el acceso a la justicia. Es una situación bien delicada. Ya la ausencia del Estado de Derecho, ya la ausencia general del Estado de Derecho que vivíamos antes de la pandemia, en este momento se ha recrudecido de manera muy clara, muy absoluta, al punto de que hay jueces que sencillamente le dicen a los abogados que no vayan a tribunales, que los que se van a ocupar en todo caso de las situaciones, de las causas que les van llegando son los defensores públicos cuando van, porque esa es otra.
a veces ni siquiera se presentan los mismos defensores públicos. Entonces estamos en una situación bien comprometida, bien delicada, que limita de manera grave el acceso a la justicia, que debería ser fundamental en estas condiciones. Yo quería añadirte, Alfredo, allí, que tampoco estamos sumando a esas cifras de presos políticos las decenas de arrestos arbitrarios que hay en todo el país, que incluso han vinculado a veces a adolescentes, de personas por supuestamente estar incumpliendo los parámetros de un aislamiento que nunca se ha dicho que sea forzoso, sino en todo caso voluntario, porque eso es lo que plantean los decretos de alarma que han sido dictados, ¿no? Entonces, como estamos viendo, y lo reitero en este momento, la situación se ha vuelto no solamente más grave desde el punto de vista cuantitativo, es decir, no solamente tenemos más casos, sino que además tenemos casos mucho más graves, porque los abogados estamos atados prácticamente de manos, y es poco lo que podemos hacer, por lo menos en la esfera local, porque lo que sí hay que destacar es que las organizaciones internacionales de tutela de los derechos humanos se han más o menos a media máquina, pero sí han trabajado, sí siguen trabajando, y bueno, y también nos estamos apoyando un poco todos en esas organizaciones internacionales. Kerlin, ¿quieres añadir algo? Creo que perdimos a Kerlin, Alfredo. Sí, bueno, Perdón, dime, Catherine, que estamos aquí. Kerlin, ¿estás en línea? ¿Quién está en línea? Perdón. Laura. Laura, ¿cómo estás? Disculpa que no te vemos. Bien, Laura, ¿estás en línea o estás vía Skype o vía telefónica? ¿Cómo? Bueno, ¿estás vía telefónica, Laura? Sí. ¿Cómo estás, Laura Balbuena, nuestra coordinadora estimada, maravillosa del Estado Zulia, una excelente abogada penalista? Y queríamos, Laura, que nos hicieras un resumen de lo que está ocurriendo también en el Estado Zulia, no solo en cuanto a represión, que queríamos que nos hicieras un resumen que está ocurriendo ya, sino también la situación del Estado Zulia, que ya, si en Caracas estamos viendo escasez de gasolina, falta de agua potable, y y incluso ciertos cortes de luz, pues en Zulia eso ya ha venido ocurriendo desde hace tiempo, particularmente en Maracaibo. ¿Cómo está la situación en estos momentos de cuarentena? Si se ha empeorado allá en cuanto a servicios públicos respecta, en cuanto a protestas también. Bueno, en cuanto a protestas, se han iniciado las protestas aproximadamente desde hace un par de semanas, porque los servicios públicos han ido en detrimento. Especialmente en lo que respecta al servicio eléctrico y al de agua. En estos momentos en el estado Zulia está llegando el agua aproximadamente con diferencias de un mes, 15 días, dependiendo de los sectores. Hay sectores que tienen más de un año sin recibir incluso agua. Con respecto al servicio eléctrico, han aumentado los cortes. Ya nosotros veníamos con cortes de hace mucho tiempo, de entre 4 y 6 horas, y actualmente se están dando entre 8, 12 y 16 horas. Algunos sectores reportan tener varios días sin servicio eléctrico. En lo que respecta a la cuarentena, pues aquí no hay surtido de gasolina para ningún particular, solo para funcionarios y personal médico, personas que tengan negocios de expendios de comida o farmacéuticos. Aquí nada abre, los únicos negocios posibilitados para esto solo son comida y farmacias. Incluso aquí a alguien se le accidenta el carro y no tiene ni siquiera cómo remolcarlo porque ni siquiera hay grúas. Y bueno, la cuarentena se está respetando en gran medida porque evidentemente ni siquiera hay gasolina, pues. En muchos de los casos se están utilizando transporte público que ha dispuesto la alcaldía, pero realmente no existen una gran cantidad de unidades como para atender la necesidad del Estado, e incluso de los municipios que tienen más ciudadanos, como sería en el caso de Maracaibo. Ok, Laura, y en cuanto a represión, detenciones, ¿ha ocurrido alguna con carácter político o no? Sí, desde que comenzó la cuarentena han sucedido varias detenciones. La mayoría de estas han sido trasladadas a Caracas. El único preso que no ha sido trasladado fue Alonso Maestre, que fue un muchacho
que fue detenido por haber publicado algo en Twitter, que aunque no era un ataque directo a un alto funcionario del gobierno, hacía una comparación con el estado de salud de su padre, y actualmente se encuentra privado de libertad. Las represiones ingresadas son mayormente asociadas a cosas que se han publicado en redes sociales o por WhatsApp, y solo 2 detenciones han estado orientadas a funcionarios militares. Y Laura, ¿nos puedes dar un poco de detalle del caso de Alonso Maestre? Quizás yo creo que queda pendiente pues un poco de luego que te comentaste de saber específicamente de qué se trata, qué fue lo que ocurrió, cuándo lo trasladaron, desde cuánto tiempo está privado de libertad. Bueno, Alonso es un muchacho que de la salud de la vicepresidente de la República. La vicepresidente, me disculpo, la primera dama. Haciendo comparación que esta había tenido un accidente cardiovascular como su padre le había sucedido, pero que a su padre le había sucedido por el estrés de sufrir todo lo que había sucedido con respecto a la luz, el agua, la falta de gasolina. Todo este estrés le llevó a él tener un accidente cardiovascular y quedó cuadraplégico. 2 días después de que publicó el tuit, ya él venía, desde el día que publicó el tuit, venía recibiendo amenazas. Y 2 días después, que fue el lunes 6 de abril, fue detenido por el Grupo EVE, que es un grupo de respuesta especial de la gobernación, básicamente. Es un grupo de la policía del Estado. Fue detenido. En un principio, siempre se manejó que la detención fue bajo una orden política, pero Alonso tenía un pequeño emprendimiento de materiales químicos donde creaba fórmulas magistrales, vendía soluciones como Solujet, antibacteriales, y aprovecharon utilizar unas pocas cantidades, porque realmente lo que consiguieron fueron 2 cajas de antibacteriales, 6 Solujet y unas vendas, que las vendas ni siquiera eran que estaban a la venta, sino para su papá, que por el problema de cuadraplegia que tiene, sufre de escaras. Lo detuvieron y se llevaron todo esto. Entonces, como no había ningún delito que le pudieran imputar, básicamente por el tuit, porque ni siquiera hablaba mal de la primera dama, lo que hicieron fue imputarlo de acaparamiento e instigación al odio. Él quedó privado de libertad el 8 de abril. En este momento se está esperando la audiencia preliminar y se encuentra privado de libertad, pero no fue trasladado de Maracaibo. Él se encuentra en este momento en el CIPES de Cuatricentenario. Ok. Bueno, Laura, de verdad, muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo allá del Estado Zulia, que sabemos las dificultades que pasan y a pesar de eso continúan allí trabajando en lo que es la defensa de los derechos humanos. Gonzalo, quería comentarte algo. Nos queda poco tiempo, nos quedan solo 6 minutos, que no sé si lo hemos comentado, creo que no, aunque ya lo han comentado varias veces, que sabes que AT&T, que es la dueña de DirecTV, decidió cerrar DirecTV en Venezuela. Estoy aquí leyendo un comunicado precisamente de AP. ¿Perdón? Perdón, Laura, ¿estás comentando algo? Bueno, no, les decía que estaba leyendo aquí la noticia de AP, la traduzco rápidamente, está en inglés pero la traduzco. AT&T dijo este martes que va a abandonar inmediatamente el mercado de televisión pagada en Venezuela como consecuencia de las sanciones de los Estados Unidos que prohíben que la plataforma de DirecTV pueda emitir o pueda publicar, pues, ¿cómo se dice? Enseñar una serie de canales que requieren, que están bajo la administración de Venezuela, ¿no? Del gobierno venezolano. Dice que la compañía, que está basada en Dallas, dijo que esta decisión de cerrar su unidad de DirecTV en Venezuela se va a hacer efectiva de manera inmediata, y dice, entre comillas, porque es imposible para AT&T y para la unidad de DirecTV de AT&T cumplir con los requerimientos legales de ambos países,
Por lo tanto, AT&T se ha visto forzado a cerrar sus operaciones en Venezuela, una decisión que fue realizada desde la compañía en los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el equipo que se encuentra en Venezuela. Quiere decir que DirecTV pues cerró en Venezuela. Eso pues es vamos a decir, un golpe más a nuestra situación que vivimos acá. Hay que tomar en cuenta pues que las personas además en cuarentena, pues una de las, digamos, formas también de pasar la cuarentena es la vía de ver televisión, ese tipo de cosas, ¿no? No sé, bueno, estamos en esta situación siempre que se van quitando, reduciendo los diversos servicios de los venezolanos. Pero seguimos nosotros con nuestro servicio fundamental, cual luchamos, que es la justicia. Repito, una de las cosas esenciales que nos llama la atención. Repito, hoy fui al INOF y compruebo nuevamente, como lo hemos comprado en Ramo Verde, como lo hemos comprado en el DIGESIM, como lo hemos comprobado en otras cárceles, particularmente hoy en el INOF. Estuve allá para tratar de acceder y conversar con Mauri Carrero, y está total y absolutamente prohibida las visitas de abogados a las instalaciones carcelarias producto de la cuarentena. Esto definitivamente es una violación al derecho de acceso a la justicia, al derecho a la defensa, porque ¿cómo usted defiende, Gonzalo? ¿Cómo defendemos un preso si no podemos hablar con él? Conversación con él y no sabemos las circunstancias en las cuales fue detenida, en este caso Mauri Carrero u otro, y no sabemos realmente qué argumentos plantear distintos a los que uno ve por parte de la Fiscalía presentados en el expediente, pero uno tiene posibilidad de conversar ni siquiera telefónicamente con la persona, con la víctima, en este caso de detención arbitraria, ¿no? Sí, no, es muy grave la situación, Alfredo, y lo veníamos comentando desde que comenzó todo esto. La única medida concreta que uno ha visto que se ha materializado y definitivamente tenía como una intención posterior, que era la de limitar aún más el derecho a la defensa. La única medida es la de limitar la posibilidad de la visita a los abogados y a los familiares, de todos los presos del país además. Pero particularmente en el caso de los presos políticos es muy grave porque te impide defenderlos, te impide trabajar por ellos. Y esto es algo que está sucediendo en el país, que tiene que ser objeto de repudio total de toda la población. Y yo lo digo desde esta perspectiva siempre, Alfredo. Muchas personas que nos escuchan quizás no se sienten tan identificadas con esto porque no les ha tocado de cerca la represión. Pero yo quiero que se ubiquen un poco en los zapatos, en la posición de ese padre, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de esa hija, que no puede ver a una persona que está presa, que no sabe dónde está, que no sabe si está bien o está mal, que no sabe si está enferma o si está sana, y que además tampoco sabe si lo van a presentar a tribunales, cuándo lo van a presentar, qué le van a imputar o qué no le van a imputar, cuáles son las evidencias que supuestamente existen en contra de esta persona. Es decir, está en una oscuridad total. Cuando nosotros nos ubicamos en esa perspectiva, cuando, por ejemplo, nos imaginamos que eso que le está pasando, por ejemplo, a Kerlin Sánchez, le está pasando a un hijo nuestro, a una persona muy cercana a nosotros podemos quizás comprender un poco más el nivel de desesperación que viven los familiares. Por ejemplo, ahorita está pasando mucho, Alfredo, tú lo sabes, que dentro de lo que es esta estrategia de infundir miedo, se le está diciendo a los familiares por diferentes vías que va a pasar tal o cual cosa con el traslado de tal o cual recluso a un determinado centro de reclusión sin permiso del tribunal además, y esto pues genera mucha angustia, porque si ya te genera angustia no saber qué está pasando con una persona que tienes injustamente presa, imagínate cómo se aumenta esa angustia si no sabes si la van a mover de ahí, si la van a llevar para otro lado, por qué la van a llevar y en qué condiciones va a quedar. Es algo muy grave lo que está pasando. Por eso el llamado que estamos haciendo es a comprender que el servicio de justicia, el acceso a la justicia, es también básico y fundamental. A los abogados se les tiene que permitir conversar, así sea por vía telefónica, con las personas que representan. Los tribunales tienen que permitirle a los abogados el acceso para revisar los expedientes, para ver qué está haciendo la fiscalía, para leer si hubo o no hubo una acusación, para ver si están cumpliéndose los plazos que se tienen que cumplir o no se están cumpliendo.
Todo eso es parte básica, esencial del ejercicio del derecho a la defensa, y en este momento hay que decirlo con mucha responsabilidad, todo eso está negado, absolutamente negado, porque como lo decía yo antes, al principio del programa, no es que te niegan que presentes un escrito, es que las puertas están cerradas, es que llegas al tribunal y no te dejan ni siquiera subir al tribunal para ver qué está pasando en ese tribunal. Eso es lo que está pasando ahorita en Venezuela y eso es muy grave. Gonzalo, tenemos ya que cerrar, ya nos pasamos el tiempo y bueno, siempre agradecidos con el director general de la estación, Jaime Nestares, en la dirección general, en la gerencia general, Willy Zarcaya, en la producción, Catherine Manzano, gracias. Y en los controles, Catherine, ¿quién está hoy? Gregorio González sigue en los controles. Que Gregorio está siempre ahora en los controles. Bueno, muchísimas gracias a todos y siempre nos despedimos con nuestro lema, que le decimos a todos que repitan después de nosotros, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Gracias, hasta luego. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.